Muy bien, queridos, vamos al texto bíblico, el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 26. Vamos a leer los versículos 27, 28 y 30. Voy a ir leyendo versículo por versículo y vamos a analizar. Antes de la lectura del texto, quiero contar para ustedes el contexto, para que ustedes entiendan el texto. Y el contexto es el siguiente. Pablo había sido preso por los judíos. Ya estaba preso 2 años, injustamente, porque acusaban a Pablo de querer destruir los fundamentos de la religión judía, lo cual era mentira. Los judíos no querían comprometerse, querían decir que ellos eran inocentes, que ellos no le estaban haciendo nada al apóstol. Entonces llevaron el problema para las autoridades políticas. En ese tiempo Festo era el gobernador de toda aquella área, y el rey Agripa estaba de visita por ese territorio. Y entonces Festo, el gobernador, en la cena de la noche anterior, le dijo al rey Agripa: tengo un problema y no sé si tú me puedes ayudar. ¿Cuál es el problema? Tengo un prisionero ahí hace 2 años. Los judíos lo acusan de querer derribar los fundamentos de la religión judía. Y yo no sé qué hacer. Él es ciudadano romano, además de ser judío, y ha exigido que lo llevemos a Roma para ser juzgado en Roma. Y ya que tú estás de visita por aquí, rey Agripa, por favor ayúdame. Así marcaron un encuentro para el día siguiente. El lugar estaba lleno de gente de gala, gente vistiendo alhajas, joyas, gente poderosa, gente de mucho poder. Cuando se abrieron las puertas y entró el apóstol Pablo encadenado, con ropas de prisionero. Pablo no sabía para qué lo estaban llevando. El rey Agripa quería saber quién era Pablo, y hubo un diálogo entre ellos. Como parte de ese diálogo viene el texto que vamos a leer ahora, para que ustedes entiendan. Vamos al texto. Versículo 27. Después de hablarle de su propia experiencia, Pablo le pregunta al rey Agripa: ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Y le afirmó: yo sé que crees. La primera parte de mi mensaje esta noche tiene que ver con el verbo creer. Creer. Y les voy a contar una interesante historia. El otro día, en un lugar por ahí, en algún país del mundo, el pastor vino al camarín donde yo me estaba preparando para la predicación y me dijo: mire, hay una señora que está llorando y desea hablar con usted. Y yo quisiera que usted le dé un tiempo, porque esa señora ya ha estudiado toda la Biblia, ya conoce el mensaje, pero no quiere bautizarse. ¿Sabes que hay mucha gente que no entiende lo que es el bautismo? El otro día alguien, por ejemplo, me dijo: yo no quiero bautizarme porque no quiero cambiar de religión. No. El bautismo no tiene nada que ver con cambio de religión. El bautismo tiene que ver con cambio de vida. De nada vale que tú cambies de religión si no cambias de vida. El bautismo tiene que ver con cambio del corazón, con cambio de vida, con cambio de la experiencia. Bueno, esta señora conocía la palabra de Dios, había estudiado todo, conocía bien la Biblia, pero no quería dar el paso del bautismo. Entonces el pastor me dijo: dele un tiempo, ella está llorando, tiene algunas preguntas. Y entonces ella entró, llorosa, triste. Se veía una mujer sufrida, golpeada. Yo le pregunté: ¿cuál es tu problema? Y voy a repetir las palabras textuales de ella. No son mis palabras, son palabras de ella.
Me dice, pastor, yo tendría todos para ser feliz, pero hay un culpable de la situación en que me encuentro. Y el culpable es el sinvergüenza, mujeriego, borracho de mi esposo. Palabras de ella: mujeriego, borracho, incrédulo, sinvergüenza. Palabras de ella. Le dije, ¿pero qué te hizo él? Y entonces ella me contó la triste historia de su vida. Dice, pastor, ya no sé qué hacer con él. Me vive engañando, me engaña con una, me engaña con otra, me engaña con las vecinas. Y lo peor de todo, las vecinas se ríen de mí, se burlan de mí, porque él conquistó a todas las vecinas y yo salgo a la calle, tengo vergüenza de andar por la calle. Yo le digo, pero cuando ustedes eran novios, cuando ustedes eran enamorados, ¿cómo era él? Él me dice, pastor, era la misma cosa, un mujeriego de primera. Me engañaba con mis mejores amigas. Y yo le hago una pregunta simple. ¿Y entonces por qué te casaste? Y miren la respuesta de ella. Pastor, es que cada vez que yo lo descubría, él me pedía perdón, él lloraba, él me decía que era la última vez, que nunca más me iba a engañar. Y yo le pregunto, ¿y tú le creíste? Y él me dice, sí, pastor, yo le creí. Y esa es mi desgracia. Ahora, yo no le dije a ella lo que te voy a decir esta noche a ti. Al sinvergüenza, mujeriego, en las palabras de ella, al sinvergüenza, mujeriego, borracho de su marido, le creyó. Pero cuando le pregunté, ¿y por qué no te bautizas? ¿Sabe lo que me dijo? Es que no estoy segura. Es que algunos me dicen que me están engañando, que me están lavando la cabeza, el cerebro. Entonces yo no sé si creer, si no creer. Al Señor Jesucristo no sabe si creer o no creer. Ahora, al sinvergüenza, mujeriego y borracho le creíste. Ustedes se ponen a pensar en la incoherencia del ser humano. Somos incoherentes. Creemos con una facilidad. El celular toca. Abres un mensaje. Te acabas de ganar un carro Fiat, 0 kilómetros. Pero mándanos 2,000 para los gastos de la documentación. Tú inmediatamente mandas los 2,000. A Jesús no le crees. Al estafador le crees. ¿Por qué seremos así los seres humanos? Los hombres pueden decirnos lo que quieran. Les creemos. Pero cuando Dios nos habla, ¿será verdad? ¿No será verdad? ¿Cómo será? Es por eso que de unos años atrás me he propuesto no predicar sin tener el texto bíblico abierto, porque quiero que ustedes vean lo que está escrito, para comprobar que no les estoy predicando lo que yo imagino, lo que yo creo, sino que estoy leyendo el texto bíblico y comentando el texto bíblico. Aquel día, Pablo se encontró frente al rey Agripa. El rey Agripa era un hombre poderoso, era rey. Tenía coronas, una corona, mientras que Pablo era un pobre prisionero. En lugar de una corona tenía cadenas en sus manos y en sus pies. El rey era soberano. Pablo era un pobre esclavo, prisionero. Sin embargo, el rey era un hombre desesperado y vacío. ¿Tú crees que él permitió ver a Pablo, o que él aceptó ver a Pablo
porque él iba a resolver el problema en que Pablo se encontraba. No. Él tenía autoridad para hacerlo, pero no se atrevió a resolver el problema porque iría contra los judíos. Entonces, si él no iba a resolver ningún problema, ¿para qué aceptó verlo? Por un simple motivo. Él había oído hablar del Señor Jesucristo. Cuando Jesús estuvo en esta tierra, encontró gente destruida, acabada, vacía, y la restauró, porque el Evangelio restaura. Cuando Cristo estuvo en esta tierra, encontró ciegos, paralíticos, mudos, los hizo ver, los hizo andar, los hizo hablar, porque el Evangelio restaura. Cuando el Señor Jesús estuvo en esta tierra, encontró cadáveres y los resucitó, porque el Evangelio te resucita, el Evangelio te hace de nuevo. Tú puedes estar en el fondo del precipicio, tú puedes estar amarrado a todos los vicios del mundo, pero el Evangelio tiene poder para libertarte y para restaurarte y para hacerte de nuevo. Y Agripa sabía de eso. Y Agripa sabía que Pablo estaba preso por predicar al Señor Jesucristo. Y ahora Agripa quería oír del Señor Jesucristo. Era un pobre hombre vacío. Su esposa, que estaba con él en aquella ocasión, era su propia hermana. Pobre Agripa vivía en un pecado de incesto. En las noches no tenía paz. Tú sabes que una de las tragedias de esta vida, ¿sabes cuál es? Es que cuando salimos por la calle, todos ven nuestro rostro, nuestra ropa, ven nuestras expresiones, pero no tienen la capacidad de ver nuestro corazón. A veces de mañana te despiertas lleno de problemas, discutes con el esposo, o con la esposa, o con los padres, o con los hijos. Tienes un montón de deudas para pagar, o estás corriendo peligro de perder el empleo, o tienes dificultad en el trabajo, pero te levantas y sales a la calle y sonríes para todo el mundo. Buenos días, qué buenos días. Es el peor día de tu vida, pero buenos días. La gente nos ve riendo, pero por dentro estamos llorando. La gente no tiene la capacidad de ver lo que hay en tu corazón. En este mismo momento, muchos están aquí, tal vez por un compromiso social. El otro día, un muchacho vino llorando a frente, entregando su vida a Cristo, y me dijo: pastor, yo soy un ateo, yo no creo en Dios, yo no creo en nada, pero esta noche vine porque me gusta una joven de la iglesia y yo quiero conquistarla, y ella me invitó, y yo no vine porque quería oír hablar de Dios. Yo no creo en la Biblia, yo no creo en nada, yo vine para conquistarla. Pero no importa el motivo por el que hayas venido, la verdad es que esta noche estás aquí y te vas a confrontar no conmigo, te vas a confrontar con la palabra de Dios, te vas a confrontar con el Espíritu Santo que toca tu corazón, que trabaja en tu corazón. Y aquel muchacho esa noche fue tocado por el Espíritu de Dios. El rey Agripa llamó a Pablo, dialogaron. Pablo no le predicó un sermón, Pablo le contó su propia experiencia. Tú sabes que el mejor sermón que alguien puede predicar no sale de la boca, sale de la vida. Tú sabes que el mejor sermón que tú tienes no está escrito en un papel, lo has vivido, es tu testimonio. ¿Cómo Dios te encontró? ¿Dónde Dios te encontró? ¿De dónde Dios te trajo? ¿Por qué estás aquí? ¿Qué es lo que hizo en tu vida? Si tú le cuentas a otra persona lo que hizo en tu vida Jesús, ese tu testimonio puede impresionar la vida de la otra persona. Y fue lo que sucedió con Agripa y Pablo. Pablo le dijo: rey Agripa, yo era un perseguidor de cristianos.
Yo los perseguía, los prendía y los llevaba para ser juzgados y condenados. Pero yo era sincero. Yo perseguía cristianos con toda sinceridad. Yo creía que le estaba haciendo un favor a Dios. Ahora mi pregunta es, ¿eres un hombre sincero con Dios? ¿Eres una mujer sincera? ¿Los sinceros podemos equivocarnos? ¿Existe en la Biblia salvación por la sinceridad? ¿Tú crees que tu sinceridad es garantía de salvación? Tu sinceridad acaba cuando te confrontas con el espejo de la palabra de Dios. Hasta que tú no sabías lo que estaba escrito, eras sincero. Pero cuando te deparas con la verdad, tu sinceridad acabó. A partir de ahí tienes que tomar una decisión. Pablo era un hombre sincero y con toda sinceridad perseguía a los cristianos. Y un día, a mediodía, camino de Damasco, montado en su caballo, el texto bíblico no dice caballo, pero los perseguidores en ese tiempo andaban montados en caballos. Pablo caminaba yendo a Damasco para aprisionar cristianos, cuando a mediodía el sol estaba esplendoroso, pero apareció un sol más esplendoroso que el sol de mediodía, un reflejo de luz que lo empañó, y él cayó por tierra y comió polvo. Y cuando quiso abrir los ojos, se dio cuenta que ya no veía, estaba completamente ciego. Y en su incapacidad, en su impotencia, en su desgracia, en su tragedia, en su derrota, en su fracaso, oyó una voz, la voz de Dios, que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él, desesperado en la oscuridad, porque no veía nada, preguntó: Señor, ¿quién eres tú? Y la voz le respondió: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Toda su vida pensó que le estaba haciendo un favor a Dios. Y aquel mediodía entendió que estaba persiguiendo al propio Dios. Pero para entender lo que estaba haciendo, tuvo que caer, tuvo que comer tierra, tuvo que quedar ciego. Y en la inoperancia de la vida entendió que estaba persiguiendo al Señor Jesucristo. Yo conozco hombres que durante años pensaron que estaban persiguiendo a la propia esposa por ser ingenua y acreditar en la palabra de Dios, hasta que un día cayeron enfermos y en medio del dolor y de la enfermedad entendieron que no estaban persiguiendo a la esposa, estaban persiguiendo al Señor Jesucristo. Yo conozco gente que a voz en cuello gritaba y se ufanaba diciendo que no acreditaba en Dios, pero cuando el niño que amaba estaba entre la vida y la muerte, cayó de rodillas al suelo y dijo: Señor, la ciencia médica dice que no hay remedio para mi hijo, y yo siempre he dicho que tú no existes, pero si tú no existes, mi hijo va a morir. Entonces, por favor, ten piedad de mí, levanta a mi hijo. Y Dios hizo milagros. Qué pena que muchas veces, para entender que estamos huyendo del Señor Jesucristo, tenemos que conocer el lado oscuro de la derrota y del fracaso. Qué pena que para entender el camino de maldad, de rebeldía, de terquedad que estamos siguiendo, muchas veces tenemos que quedarnos solos en la vida, sin amigos, sin familia, sin dinero, sin valores, sin principios. Cuando el viento de la indiferencia sopla y castiga tu rostro, cuando humanamente no sabes para dónde ir, no sabes qué hacer, entonces levantas al cielo
y dice: Señor, ayúdame. Mi padre, que ya descansa en Cristo, durante años dijo no, no, no. En unas vacaciones que yo retorné de Brasil, ya lo encontré en situación delicada. 2 meses después que yo partí, él descansó. Pero un día que yo estaba a solas con él, le pregunté: dime una cosa, toda tu vida le dijiste no a Jesús. ¿Qué es lo que te llevó a decirle sí? Porque yo bauticé a mi padre y yo tuve la alegría de entrar al tanque del bautismo para bautizar a mi propio padre, que toda su vida había dicho no. Y mi padre, que era un hombre duro y que pocas veces lloraba, aquel día yo vi 2 lágrimas rodando por sus mejillas. Y me dijo: hijo, mientras yo estaba en pie, solo podía contemplar el plano horizontal. Pero un día caí en la cama, y aunque no quería, tenía que mirar para arriba y encontré a Dios. Yo te pregunto esta noche: ¿qué esperas tú para aceptar al Señor Jesucristo? ¿Qué esperas tú para reconocer que a tiempo estás huyendo de Él? ¿Qué esperas tú para abrir la palabra de Dios y descubrir cuál es el plan de Dios para tu vida? Hoy día tienes salud, tienes vida, estás en el plano horizontal. Hoy día tal vez tus ojos solo contemplan lo que está en esta tierra. ¿Esperas caer en cama para levantar los ojos al cielo? Hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día de salvación. Entonces, vamos al texto de nuevo para que veas la respuesta de Agripa delante del mensaje del testimonio de Pablo. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Mientras Pablo hablaba de su testimonio, el Espíritu de Dios trabajó en el corazón de Agripa. Lo sacudió, como te está sacudiendo a ti en ese momento. Porque el Espíritu de Dios está trabajando. Lo que perturba tu emoción, tu sentimiento, no son mis palabras. Es el Espíritu de Dios trabajando en ti. Y eso fue lo que sucedió con Agripa. Él tembló. Y después que Pablo habló, él respondió: casi me persuades, casi me convences, casi me entrego, casi me rindo. Solo que casi no vale de nada. Estar casi salvo significa estar completamente perdido. No existe el evangelio del casi. O te entregas o no te entregas. O le dices sí o le dices no. Cristo es el elemento catalizador. Cuando Él regrese a esta tierra, no va a encontrar ovejas, cabritos, elefantes, jirafas. Solo ovejas o cabritos. Solo vírgenes prudentes o insensatas. Solo aquel que construyó en la arena o construyó en la roca. No hay todos, no hay muchos. Solo tienes 2 opciones. O le dices sí o le dices no. Agripa buscó una tercera opción. Casi no es opción. Casi salvo es estar completamente perdido. Y miren lo que dice el versículo siguiente. Volvamos al texto. Cuando había dicho estas cosas, el rey Agripa se levantó y el gobernador Festo también se levantó, y Berenice, la esposa hermana, también se levantó, y los que se habían sentado con ellos
también se levantaron, pero ¿sabes para qué se levantaron? Para salir sin aceptar el Evangelio de Cristo. Esta noche yo te voy a pedir que te levantes, pero no que te levantes para salir. Te voy a pedir que te levantes para venir, que te levantes para entregarte a Jesús, para rendirte a Él. Yo estaba predicando en un país que Dios dejó de hablarte. No es que Dios perdió las esperanzas contigo. No es que Dios se quedó triste y dijo, porque este hombre ya no me hace caso tantas veces, ya no lo perdono más. No, ese no es el pecado contra el Espíritu Santo. Inclusive, el pecado contra el Espíritu Santo es imperdonable, no porque Dios no quiera perdonar, sino porque el ser humano se ha endurecido a tal punto que ya no le afecta nada la voz de Dios. Él puede hacer lo que sea, ya no siente que Dios le habla. No es que Dios no le habla, él no siente que Dios le habla. Ahora, tú me puedes preguntar, o te puedes estar preguntando a ti mismo, y pastor, ¿cómo puedo saber si yo cometí el pecado contra el Espíritu Santo? Simple, si en este momento tú sientes como una especie de temor, de inquietud espiritual, pensando así, ay Dios mío, ojalá que yo nunca haya cometido el pecado contra el Espíritu Santo. Quiere decir que el Espíritu te habla y tú estás escuchando su voz. Tú estás siendo sensible a la voz de Dios. La persona que me preguntó diciendo, pastor, ¿será que yo cometí el pecado contra el Espíritu Santo? Evidentemente no, porque si tú tienes una preocupación espiritual, quiere decir que el Espíritu todavía te sigue hablando y que tú todavía eres sensible a su voz. Mi consejo es, cada vez que el Espíritu Santo te habla, hazle caso. Oye su voz, obedécele. Porque si tú no le haces caso, te endureces cada vez más y más, y un día tú puedes llegar al punto de no retorno. No que Dios se cansó de perdonarte, tú te cansaste de pedir perdón, tú no quieres más pedir perdón, tú te sientes bien así en la situación que estás, y que Dios nos libre de caer a ese punto. Bueno, querido, ahora sí, vamos a la lección número 1 para el 6 de abril del año 2024. El título de la primera lección es La guerra detrás de todas las guerras. Y el propósito de la lección de esta semana es responder a algunas preguntas que muchos cristianos se hacen. Alguna gente pregunta así, si Dios es tan bueno, ¿por qué el mundo es tan malo? ¿Cómo puede un Dios de amor permitir que exista tanta maldad? ¿Por qué le pasan cosas malas a gente buena? ¿Por qué Dios parece insensible delante del dolor que azota a personas inocentes en esta vida? Bueno, estas preguntas serán respondidas de alguna manera a lo largo del estudio de esta semana. El primer subtítulo dice Guerra en el cielo. En otras palabras, vamos a ver aquí primero qué es lo que sucedió en el cielo, cómo es que apareció el pecado. ¿Quién creó al diablo? Si Dios es creador de todo, ¿fue Dios el que creó al diablo? Es una pregunta interesantísima. Oh, querido, Dios creó un ángel perfecto. Solo que para que ese ángel fuera perfecto, tenía que ser libre. Un ser que no tiene libertad, que no puede ejercer su libertad, no es perfecto. Entonces, para que Lucifer fuera perfecto, tenía que ejercer la libertad, tenía que ser libre. Y para poder ser libre tenía que haber por lo menos dos caminos: la posibilidad del mal y la posibilidad del bien. Posibilidad. Quiere decir que Dios creó la posibilidad del mal. No, querido. Dios no creó la posibilidad del mal, porque Dios es bondad. Él creó la posibilidad del bien, pero de manera natural
surge la posibilidad del mal. ¿Quiere decir que Dios creó el mal? No, porque la posibilidad del mal no es el mal. El mal es la elección propia de la posibilidad del mal, es la práctica del mal. Te voy a hacer una ilustración. Todos nosotros tenemos la posibilidad de contraer SIDA, ¿sí o no? Claro que sí. ¿Quiere decir que todos estamos con SIDA? No, claro que no. Porque la posibilidad de una cosa no es la cosa. Entonces, la existencia de la posibilidad del mal no era el mal. Ahora viene la pregunta, ¿por qué un ángel perfecto como Lucifer, pudiendo escoger la posibilidad del bien, decidió escoger la posibilidad del mal y materializar el mal? ¿Por qué lo hizo? Bueno, la Biblia no explica. La Biblia le llama a eso el misterio de la iniquidad, el misterio de la impiedad. Solo que lo mismo que sucedió en el cielo con Lucifer, sucede con nosotros hoy aquí. Nosotros somos libres. Si alguien o nadie en este mundo te puede obligar a hacer lo que tú no quieras, ni a practicar el mal ni a practicar el bien. Dios tiene todo el poder del mundo, pero al crearte con libertad, Él siempre va a respetar esa libertad que te concedió. Es un don que Dios te dio. Tú puedes escoger el mal para lo que tú quieras, pero tan cierto como eres libre para escoger, eres libre también para un día dar cuentas a Dios de qué hiciste con esa libertad. Dicho esto, voy a leer Apocalipsis 12, 7 al 9 y voy a ir comentando algunos puntos. Dice así: después hubo una gran batalla en el cielo. Hubo una gran batalla en el cielo. No tenemos ninguna base bíblica para creer que esta batalla fue una batalla con cañones, con flechas, con lanzas, con escudos. No es una batalla material, física. Fue una batalla evidentemente espiritual. ¿Por qué? Porque cuando Lucifer abrigó en su corazón el deseo de ser igual a Dios, cuando usó mal la libertad y escogió la posibilidad del mal y se rebeló contra Dios, él fue engañando uno a uno y engañó a la tercera parte de los ángeles. Y entonces hubo una guerra porque engañó a esos ángeles y les dijo: podemos hacer guerra contra Dios y podemos derrotarlo del gobierno. Y lo acusó a Dios de ser injusto, de ser arbitrario, de ser déspota, de haber dado una ley, un camino de obediencia que la pobre criatura no podría obedecer y que si no obedecía, la pobre criatura iba a morir. Quiere decir, invenciones, falacias. Y entonces hubo una guerra de ideas, una guerra de lealtad. Sigo leyendo ahora. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Miguel y sus ángeles, Cristo y sus ángeles. ¿Por qué digo que Miguel es Cristo? Bueno, este sería asunto de otro estudio. No lo voy a explicar ahora porque el tiempo no nos daría para eso. Miguel y sus ángeles, Cristo y sus ángeles luchaban contra el dragón. El dragón evidentemente es el diablo. Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Percibe la descripción que Juan hace del diablo, el diablo, Satanás, la serpiente antigua, y dice: el que engaña al mundo entero. Esto nos lleva a la segunda parte del estudio, donde se habla de Lucifer como el engañador y Cristo como el vencedor sobre el engaño.
El diablo engaña. El instrumento poderoso que usa para destruir al ser humano es el engaño. Porque cuando el diablo, Lucifer, fue expulsado del cielo después de haber sufrido una derrota calamitosa, él y la tercera parte de los ángeles que había logrado engañar fueron expulsados del cielo, porque el mal y el bien no pueden convivir. Donde hay mal no hay bien, y donde hay bien no hay mal. No se puede servir a dos señores. ¿Qué comunión hay entre la justicia y la injusticia? Entre Cristo y Satanás no hay comunión. Entonces Lucifer tuvo que salir del cielo. Pero yo imagino, por el contexto, la Biblia no lo dice así con mis palabras, pero por el contexto yo entiendo que Lucifer, al ser expulsado, le dijo a Dios: está bien, me voy, pero yo voy a destruir la humanidad que tú crees. Y yo te voy a hacer sufrir, haciendo sufrir a los seres humanos que tú vas a crear. Y es por eso que cuando el ser humano fue creado, el diablo usó para destruirlos la misma táctica del cielo. Mira lo que dice Apocalipsis 12:4. Apocalipsis 12:4 dice: y su cola, la cola del dragón, del diablo, Satanás, la serpiente antigua, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. La tercera parte de los ángeles fueron engañados. Este es el texto que prueba que una tercera parte de los ángeles fue engañada. Ahora, no se quedó tranquilo. Cuando Adán y Eva fueron creados, mira lo que dice Génesis 2:15 al 17. Mira lo que hizo el diablo ahora con Adán y Eva, que recién habían sido creados. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Tú puedes ver aquí a Dios dándole libertad al ser humano. Él podía escoger entre obedecer a Dios o no obedecerle. Dios le había dicho: puedes comer de todos los árboles del huerto, menos de este. Pero entonces aparece Lucifer, ahora vestido de serpiente, en Génesis 3:1, y mira lo que dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Ya comenzó con el engaño, porque Dios le dijo a Adán y Eva, les dijo: pueden comer de todos los árboles, menos de este árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero viene el diablo y dice: con que Dios ha dicho que no pueden comer de ningún árbol. Tú ves cómo el diablo toma la palabra de Dios y la modifica un poquito. Y esta es la técnica que el diablo va a usar a lo largo de los tiempos. Va a tomar la Biblia, porque el diablo es un diablo bíblico. Usa la palabra de Dios. Para tentar a Jesús en el desierto usó la palabra de Dios. Solo que toma la palabra de Dios, no la lee como está, agarra, la modifica, la interpreta. Por eso cuando tú tomas una frase de algún predicador, de algún profesor, de una persona, y le sacas un pedazo y la interpretas y le haces decir a esa frase lo que tú quieres, estás siguiendo el camino del enemigo, porque eso fue lo que el enemigo hizo. Agarró lo que Dios había dicho, lo modificó un poquito. ¿Para qué? Para hacerle creer a Adán y Eva que Dios era injusto con él, que les había dado una ley con relación al árbol que no se podía cumplir. Quiere decir, las mismas acusaciones que hizo en el cielo para engañar a la tercera parte de los ángeles, hizo en la tierra para engañar a Adán y Eva. Vamos ahora a la tercera parte. El planeta Tierra se ve afectado. Oh, querido, al principio todo era perfecto. Génesis 1:31 dice: contempló lo que Dios había hecho y vio que era bueno en gran manera. Todo era perfecto, era bueno en gran manera. Pero entonces viene el diablo y nuevamente con otra mentira se dirige a Adán y Eva, y mira lo que dice en Génesis 3:4 al 6.
Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Dios había dicho que el día que Adán y Eva comieran del fruto que les había dicho para no comer, ellos morirían. Pero viene el diablo y dice, no moriréis. No moriréis, sino que Dios sabe, sigo leyendo el texto, sino que Dios sabe que el día que comáis de él, del árbol, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Oh, querido, qué interesante. El diablo viene, Dios había dicho, no toquen el árbol porque van a morir, no coman este fruto. Viene el diablo, dice, no, Dios no está diciendo la verdad. Él dijo que moriréis. Ahora yo imagino, déjame imaginar, la serpiente en ese momento comiendo del fruto y diciéndole, eso no está en la Biblia, estoy imaginando solo para ilustrar, comiendo el fruto y diciéndole a Adán y Eva, mira, Dios ha dicho que el que come de este fruto muere. Yo estoy comiendo y no morí. Al contrario, tú sabes que las serpientes no hablan y yo soy una serpiente, estoy hablando. Imagínate si yo, una serpiente, estoy hablando, tú que eres ser humano, que fuiste creado semejante a Dios, si comes del fruto, imagínate a qué altura llegarás, vas a ser igual a Dios. Pero Dios no quiere que seas igual a Él. Dios te quiere siempre dominado, controlado, por eso te ha prohibido. Miren la astucia del enemigo, el engaño, la mentira, toma la frase de Dios, la modifica, la interpreta a su manera, la explica a su manera y resultado, pues Adán y Eva cayeron en el pecado. Y no se contaminaron solo ellos, toda la tierra fue contaminada. Eso es lo que dice Romanos 8:22. Dice, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Toda la creación. Porque pues la tierra empezó a deformarse. Años después vino el diluvio, todo quedó malogrado, entró donde había vida, entró la muerte, entró la enfermedad, entró la tristeza, el carácter del ser humano se deformó, surgió la traición, la violencia, la guerra. Caín mató a su hermano Abel, después se escapó, se fue a una ciudad rebelde contra Dios, construyó una ciudad. En fin, la humanidad se arruinó, el ser humano se arruinó y la creación se arruinó. Todo como consecuencia del mal uso de la libertad por parte de Adán y Eva. Ahora vamos a la penúltima parte. El amor encuentra una manera. Cuando la creación estaba arruinada y el ser humano estaba arruinado, Dios podría haber creado otro planeta, otros seres para tener hijos obedientes. Pero Dios te ama. Tú eres precioso para Dios. Y aunque tú y yo habíamos caído y habíamos fallado, dijo Dios, yo los voy a salvar. Y ahí anuncia en Génesis 3:15 su plan de salvación. Le dice a Eva, después que ella había pecado, lo siguiente, voy a leer. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Estas palabras Dios las dirige a la serpiente, al diablo. Dice, pondré enemistad entre ti y la mujer. La mujer no era Eva, la mujer simbolizaba la iglesia. Y Dios anuncia aquí que a partir de ese momento habría una guerra entre Satanás y la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Los hijos de Dios que decidían obedecer a Dios, que decidían seguir el consejo, la advertencia, la instrucción de su palabra. Eso no sería fácil porque el enemigo perseguiría, pero el Señor Jesús, el Señor Dios, el Padre, anunció que de la mujer, de la iglesia, nacería un niño. Y se refería al nacimiento del Señor Jesucristo. Ese niño crecería y sería el Salvador del mundo. La humanidad estaba condenada a muerte. No quería morir. Alguien tenía que morir para salvarlo, para sustituir. Jesús vino. Vivió una vida completamente de obediencia y sin embargo murió. Él no merecía morir.
Él obedeció todo, Él cumplió en todo. Él dijo, ¿quién me redime de pecado? Sin embargo, Él murió. ¿Para qué? Para pagar con su muerte la muerte que nosotros merecíamos, porque quienes desobedecimos fuimos nosotros. Ese es el amor